Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Al nombre de Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, denle un aplauso fuerte, fuerte a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive por los siglos. Gloria a Dios, aleluya. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a tener una lectura en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 4. Proverbios, capítulo 3, verso 1 hasta el 4. Gloria a Jesús, aleluya. Proverbios está después de Salmo y antes de Eclesiastés y entre Génesis y Apocalipsis. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el que vive por los siglos, amén. Capítulo 3. Gloria a Dios. El que lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. Pues leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Dice de la siguiente manera: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias, Señor, porque tus palabras son benditas, no necesitan ser bendecidas. Damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos redarguye en Dios, y son, Dios mío, lámpara a nuestro camino, Dios. Gracias, Señor, por las palabras que tú has traído para tu pueblo, Dios. Sé, Señor, que tú vas a hablar de manera poderosa, Dios. En esta hora yo me quito y te pones tú, Espíritu Santo, para que las palabras que salgan de mi boca sean palabras inspiradas por ti, Espíritu Santo. Que las palabras que salgan de mi boca no retornen vacía, sino que sean palabras de vida y de poder, Señor, y que produzcan cambio en la vida de que están aquí hoy presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar asiento. Gloria a Jesús. Voy a pedirle a los hermanos que están detrás que se pongan aquí delante, si son tan amables, que pasen adelante y ocupen los asientos que están desocupados. Gloria a Jesús, aleluya. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. El tema que se me asignó para este sermón se titula Mi casa y yo, transformado a través de la palabra de Dios. Oiga qué importante tema. Mi casa y yo, transformados a través de la palabra de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y me gusta mucho hablar de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es poder, es eficaz. Gloria a Jesús, aleluya. Es útil para redarguir, como dice 2 de Timoteo 3:16. Es útil para toda buena obra. Aquella persona que guarda la palabra y que cumple la palabra y la vive, es una persona que va a ser prosperada en todo. Gloria a Jesús, aleluya. Antes de iniciar este sermón, primeramente voy a definir lo que significa la palabra palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Palabra, según el diccionario de la lengua española, dice que el significado de una palabra es el concepto del que se es portadora. Cuando definimos su significado, precisamos las propiedades de ese concepto. Pero los hebreos definen la palabra como un estado absoluto. Es lo primero. Los hebreos dicen, la palabra es un estado absoluto. Luego dicen, estado constructo. Dios mío. Oiga lo que dicen los hebreos. La gente tan loca. La gente son muy profunda. La gente siempre tiene ninguna profundidad. Ellos dicen que la palabra para ellos es algo que es absoluto. Y cuando algo es absoluto, es único y no necesita de nadie para funcionar. Cuando algo es absoluto, no necesita de ningún gobierno que lo gobierne o que lo dirija, porque es absoluto. Es como decir, el Dios soberano, a Dios nadie le dice cuándo hacer las cosas, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, porque Él es soberano. Entonces su palabra es absoluta porque son de Dios. ¿Por qué la palabra tiene que ser absoluta? Porque son del Creador. Y el Creador es el Dios sobrenatural, todopoderoso, el que es sobre todas las cosas. Dice Romano, porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, aquí los hebreos dicen, para mí la palabra de Dios
es algo que tiene que ver con un estado de absolutismo, un estado que no necesita ser agregado o quitado, porque aquí dice la palabra de Dios que aquel que le quite a este libro o que le ponga a este libro tendrá grandes consecuencias. Dice Apocalipsis que el que le quite a este libro, gloria a Jesús, aleluya, le van a caer todas estas plagas que han sido mencionadas, y el que le añada pues será peor. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, aquí esta gente están diciendo que la palabra de Dios es un estado de absolutismo, porque la misma palabra de Dios tiene poder en sí misma. Por eso es que usted ve que cuando Dios empezó a hacer la creación en el Génesis, dice la palabra de Dios que Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios empezó a tomar la decisión de empezar a crear las cosas que le hacían falta a la tierra para ser perfeccionada. Entonces me gusta algo, y es que nunca la palabra me dice que Dios bajó en su forma espiritual a crear cada una de las cosas, sino que Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, sea el agua, y, oh Dios mío, el agua nunca fue creada, eso no va. Sea la luz, y la luz fue hecha. Y luego dijo, sean los animales, y fueron hechos. También dijo, sean las plantas, y las plantas crecieron. Luego el Señor dijo, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero me gusta algo, y es que cada vez que Dios creaba algo, Dios decía una palabra, y esa palabra tomaba forma de lo que Él decía que se tenía que crear. Por eso es que cuando usted tiene una necesidad, usted dice una palabra de acuerdo a la necesidad que usted tiene. Cuando usted tiene hambre, ¿qué usted pide? Alimentos. ¿Y usted pronuncia una? Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, la palabra es lo que se apropia de usted mismo de acuerdo a la situación que usted tenga. Entonces, aquí me encanta que cuando Dios empieza a hacer la creación, Él solamente dice, hágase la luz, se hizo, hágase los animales, hágase la planta, hágase la lumbrera de los cielos, la lumbrera mayor, la lumbrera menor. También separó las aguas de entre las aguas, hizo la expansión, gloria a Jesús, aleluya. Y Dios no tenía que bajar a hacerlo, sino que su propia palabra era lo que creaba eso. Dice un predicador que el sol es una palabra hecha sol, y yo lo creo. Oiga, el sol es una palabra hecha sol, y la luz es una palabra hecha luz. Por eso es que usted ve, gloria a Jesús, aleluya, que cuando Dios llamaba a un hombre, Él siempre lo marcaba con una palabra. Él le decía, yo te voy a bendecir, yo te voy a hacer próspero. Entonces este hombre tenía que creer en esa palabra, porque la palabra ya era poder en él. La palabra, el simple hecho de Dios decírsela a un hombre de Dios, esa palabra se convertía en vida para él. Gloria a Jesús, aleluya. Me encanta algo, y es que ellos también definen aquí que la palabra es un estado de constructo que se define como el estado constructo o status constructos. Es la forma que adopta un sustantivo o adjetivo de muchas lenguas sísmicas, como el árabe, el hebreo, para expresar una relación en caso genitivo. Cuando yo leí esta definición, me fui directamente al capítulo 11 de Génesis, cuando Dios tuvo que descender él mismo a confundir el idioma de estos hombres que se levantaron para llevar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Entonces dice la palabra de Dios que toda la tierra tenía una sola lengua, un solo lenguaje, una misma palabra, dice así la Biblia. Entonces Dios ve que estos hombres se han unido y no han decidido para ellos negarse a llegar a su objetivo. Esta gente estaban tan convencidos de llegar al cielo que ellos dijeron, nosotros vamos a hacer una torre para que lleguemos al cielo y nada nos va a hacer detener. Y no solamente eso, sino que dijeron, vamos a crear un nombre. Oiga, vamos a crear un nombre para cuando nosotros seamos esparcidos, pues nos recuerden. Oiga esto, se creó una palabra y esa palabra hoy en día todavía la tenemos. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que quiero traer aquí? Es que la palabra tiene poder en sí misma. Cuando un hombre, por eso es que Jesús mismo dijo que cualquiera, si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que ellos quisieran cumplir en la tierra, les será hecho. Porque se pusieron de acuerdo en un mismo sentir, en una misma palabra. Entonces cuando usted se unifica en una misma palabra, esa palabra se convierte en un poder sobrenatural. Y más si están dos o tres, como dice su palabra, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es como yo me parece ver a Jesús diciéndole, ustedes están juntos, ahí estoy yo. ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Señor, a esto. Y Dios lo va a hacer. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué quiero decirle con esto? Es que la palabra de Dios es lo único que nos transforma, es lo único que nos da vida. Aquel hombre o mujer de Dios que se hace llamar cristiano,
que no lee la palabra de Dios, lamentablemente no está viviendo de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos que Dios manda. Gloria a Jesús, aleluya. Me encanta algo, y es que desde el principio Dios escogió a su pueblo Israel para que sea el pueblo de Él. Y no solamente para que sea el pueblo de Él, sino para que ellos pudieran guardar sus palabras y que pudieran contar sus maravillas, todas las cosas que Él hizo, ¿verdad? En Egipto. Gloria a Jesús, aleluya. Dios primeramente empieza transformando a este pueblo en Egipto y empieza haciendo una serie de milagros, de señales para que ellos crean en el Dios que lo está llamando. Me gusta algo, y es que cada vez que Dios llama a un hombre o una mujer de Dios, Dios te da una palabra antes de que eso acontezca en tu vida, para que tú entiendas que lo que Dios dijo se tiene que cumplir. Por eso que los hebreos dicen, la palabra es absoluta. Cuando la palabra te dijo que hoy te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Pase lo que pase, aunque se levante Tobí, Zambalá, Satanás y sus demonios, se tiene que cumplir. Por eso es que Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí lo que Jesús nos está dando a entender a nosotros es que todas las profecías que han sido escritas en este libro se tienen que cumplir al pie de la letra. Es que para que nosotros entendamos que la palabra, cada una de estas palabras que Dios nos entregó aquí en este libro, es para que nosotros la podamos cumplir, la podamos vivir por la palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Y estos textos que hemos leído aquí en el libro de Proverbios me llaman mucho la atención, y es que ellos dicen, hijo mío, no te olvides de mi ley. Oye, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí lo que el Señor nos está recordando esta palabra, que quizá muchos hemos olvidado. No hemos olvidado de la palabra, no hemos olvidado de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Quizá muchos de nosotros no sabemos los mandamientos. Gloria a Jesús, aleluya, y da vergüenza eso, que alguien nos pregunte los mandamientos y no los sepamos. Gloria a Jesús, aleluya. Y aquí está diciendo, hijo mío, guarda mi ley, y no te olvides de cumplir y de atesorar mis mandamientos en tu corazón. O sea, aquí lo que Dios nos está dando a entender es que si nosotros nos descuidamos de esta ley, de sus mandamientos, entonces vamos a morir. ¿Vamos a morir cómo? Vamos a morir espiritualmente, porque el conocimiento es poder. Recuerdo a alguien que me dijo hace mucho, cuando tú tienes conocimiento es más que tú tener riquezas. Y cuando él me dijo eso, yo entendí que era cierto, porque Proverbios 4:7 dice, sabiduría de todo, adquiere sabiduría, pero sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea que la sabiduría es más importante que tú tener riqueza, porque el mismo proverbio dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio? No teniendo entendimiento, no sabiendo cómo poder hacerlo, no teniendo una sabiduría del poder llevar a cabo un negocio. Es que aunque tú tengas riqueza, si tú no tienes conocimiento, el conocimiento, Dios mío, el conocimiento no te va a dejar llegar a ningún lado. Por eso no tuve gente que quizás se sacaron el loto y tú lo ves desbaratado en un año. ¿Por qué? Porque fueron gente que no supieron aprovechar el dinero que se le entregó. Gloria a Jesús, aleluya. Tuve gente que consiguieron mucha riqueza, pero la perdieron. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento. Le faltó conocimiento. Por eso que dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y cuando a ti te falta conocimiento es porque te falta la palabra de Dios en tu vida. Es porque te olvidaste de la ley, te olvidaste de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Y a causa de esto, ya la ley tú ni te acuerdas. Ya tú ni sabes qué dicen los mandamientos. Ya tú no sabes si tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Ya tú ni siquiera entiendes que tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya ni entiendes que tienes que respetar a la mujer de tu prójimo. Ya ni entiendes que no puedes matar, que no puedes robar, que no puedes adulterar, que no puedes tampoco querer la mujer de tu prójimo. Gloria a Jesús, aleluya. O sea, todos estos mandamientos tienen que vivir en nuestras vidas. Me encanta algo, y es que Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 19 y verso 16, Dios se le dice a Moisés, reúneme a todo el pueblo y que suban contigo a la montaña, pero ellos se van a quedar atrás y van a ver la gran gloria que yo haré hoy. Y dice la palabra de Dios que en ese monte había un gran fuego, un gran resplandor, y Jehová estaba en ese fuego, y que en medio de la oscuridad se escuchaba esa voz de Dios que le hablaba a su pueblo con voz de estruendo, y Moisés preguntaba y Dios le respondía. Oiga lo que está pasando, el pueblo está escuchando algo sobrenatural, solamente ve un fuego, pero escucha la voz de Moisés y escucha la voz de alguien más que está hablando a través de un fuego.
Gloria a Jesús, aleluya. Entonces Dios empieza aquí a transformar al pueblo de Israel para que ellos entiendan que su ley tenía que cumplir, y el Dios que le estaba dando esa ley era un Dios invisible, sobrenatural, para que ellos entendieran que no podían hacer ninguna escultura, porque el pueblo de Israel tenía un problema, y era que esa gente le gustaban acomodarse a un Dios de madera, a un Dios de acera. Esta gente quería seguir, Dios mío, esta gente quería seguir con lo que hacían los pueblos paganos, que ellos tenían un Dios, y ese Dios significaba para ellos el sobrenatural en su vida, el que le cumplía sus deseos, el que lo sanaba. Oiga, creían en este Dios de una manera tal que querían hasta que lo sanaba. Entonces Dios aquí le está mostrando al pueblo de Israel que el Dios que se está levantando en medio de ese fuego, el Dios sobrenatural, y le dice a Moisés: dile al pueblo que escuche ahora mi voz. Y dice la palabra de Dios que el pueblo le dijo a Moisés: dile a Dios que te hable a ti, y después tú me lo dices a mí, porque tenemos miedo de morir, de perecer. ¿Por qué el pueblo tenía miedo de morir? Porque el pueblo se había apartado de Dios. El pueblo tenía temor. Por eso es que cuando tú ves una gente que tiene temor incluso de pararse en el púlpito, de cantar una alabanza, muchas veces es porque esa persona tiene un problema interno, tiene un pecado en su vida que no lo ha superado todavía, y a causa de eso tiene miedo, tiene temor, porque sabe que es un Dios sobrenatural y que puede caer consecuencia a tu vida. Gloria a Jesús, aleluya. Santo Dios, aleluya. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. La palabra de Dios es clara. Aquí Dios le dice al pueblo: suban, escuchen, pero ellos tenían miedo. Temían porque ellos estaban mal. Y cuando tú estás mal, tú temes a lo que Dios te vaya a hacer, porque tú sabes que Dios es un Dios que cuando, ay Dios mío, es amor, pero también es fuego consumidor, como dice. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga eso, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es mejor que usted esté en la mano del otro y no en la mano de Dios, y que les venga con un castigo. Ay, santo Jesús, aleluya. Entonces, aquí la palabra de Dios nos enseña que desde el principio Dios está haciendo una transformación de vida en su pueblo. Lo está transformando desde adentro hacia afuera. Le está dando a entender de que tenían que guardar sus mandamientos y su ley para que a ellos les vaya bien. Si el pueblo no guardaba la ley de Dios, ellos se iban a desviar. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía una dura cerviz y tenía doble cara, tenía muchas decisiones. Esa gente hoy estaban contigo riéndose, y mañana quizás te querían hasta maldecir porque tú le fallaste. O sea, cuando nosotros traemos esa historia a nuestra actualidad, nos damos cuenta que nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, porque vemos como muchos hermanos hoy están alegres y mañana tú lo ves en derrota, que tú dices: ¿qué fue lo que le dio el varón? El varón hoy estaba en victoria y hoy ya está en derrota. ¿Y qué es lo que le pasa? Entonces tenemos un problema de doble ánimo, y ese problema de doble ánimo es lo que está haciendo que nos desvinculemos del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces aquí esta palabra nos trae a reflexión que tenemos que guardar los mandamientos de Dios para que a nosotros nos vaya bien en todo. Me gusta algo, y es que cuando Dios llamó a Josué, lo primero que le dijo a Josué: Josué, tú vas a repartir la tierra a todo este pueblo que ha quedado. Solamente te digo que te esfuerces y sea valiente, y que guarde los mandamientos, que guarde mi ley, y que este libro de la ley nunca se aparte de tu vida, sino que esté en ti, para que entonces yo haga prosperar tu vida y te vaya bien en todo. Oiga lo que Dios le está diciendo a Josué: si tú quieres tener éxito en la vida, tú tienes que guardar mi ley, para que mi ley entonces te dé el éxito que tú necesitas. Por eso es que cuando usted ve una persona que está siendo bendecida, que está siendo prosperada, es porque esa persona está guardando la palabra de Dios, es porque esa persona está viviendo en la palabra. Y no solamente vive en la palabra, sino que él también transmite esa palabra a su familia. Porque aquí lo que Dios está haciendo es una transformación en todo el pueblo, en la familia, para que los padres de cada familia entendieran que la ley tenía que guardarse, que este precepto, estos mandamientos tenían que guardarse al pie de la letra. Por eso es que usted ve que en esta generación nueva de Josué,
la gente sabía y entendía que Dios había abierto el mar rojo. La gente había entendido de las maravillas que Dios había hecho en el desierto con el pueblo, cómo le daba comida a su pueblo, cómo también lo sustentaba con agua donde no había agua en el desierto, cómo Dios hacía grandes maravillas con su pueblo. Esto pasaba de generación en generación. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es que la palabra de Dios es la que transforma y pasa de generación en generación. Dijimos ahorita que su palabra nunca pasa. Y si su palabra nunca pasa es porque se queda en nuestra vida. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 22:6: guarda, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú guardas la palabra desde el principio, instruye a tu familia en la palabra de Dios. Óyeme, aunque pasen los años y los años, a ellos se les va a quedar la palabra de Dios, porque sus palabras nos retornan vacías. Por eso me gusta algo, y es que recuerdo que cuando me convertí al principio, en mi casa, mi mamá tenía un problema, y era que a mi mamá le gustaba tener cuadros paganos, como lo que conocemos, cuadros de santos y cosas así. Y desde que ella tenía esos cuadros, ya yo tenía una guerra con esos cuadros. Porque yo cuando empecé a leer la palabra, que voy por eso, ya leí Génesis, ahora me meto en eso, leo en Éxodo 20, que me habla de que no puede tener Dios, que Dios es un Dios celoso, que es un Dios que no es de madera, Dios mío, que no se le puede hacer ninguna escultura. Y también le está diciendo al pueblo: miren que yo me mostré a ustedes, que yo hablé con ustedes, y yo no me mostré en ninguna forma, para que ni siquiera se les antojara a ustedes y quererme hacer un muñeco raro de que se dio. O sea, en pocas palabras, Dios le está enseñando al pueblo aquí: tú tienes que creer en el Dios invisible, porque esto es por fe. Y le está hablando en medio de un fuego. Imagínate, tú vas a hacer un fuego de que Dios me está hablando, va a dibujar un fuego de que Dios te va a hablar, de que un fuego Dios me está hablando. No, el pueblo tenía un problema, y era que le gustaba tener dioses paganos. Ellos entendían que Dios habitaba en ese lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que mi mamá tiene estos cuadros y yo empiezo a predicarle y empezamos a tener una guerra, un choque de ideas. Empezamos a tener un choque de ideas y dice: no, pero ¿por qué? Porque eso es malo. ¿Por qué tiene el cuadro de mano? Y yo: no, señora, esto está mal, porque la palabra a mí me dice que Dios no es un Dios de acera ni de imagen. Y esto está mal, esos son santos, son pinturas hechas por hombres, pinturas que la han pintado hombres para ellos traer una creencia falsa, una creencia pagana. Entonces tuvimos un choque de ideas, y se puso hasta incómoda mi mamá conmigo por un tiempo. Pero mientras yo seguí predicando la palabra, ya lo entendí, el cuadro que está desapareció, y la mujer ya no cree en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno predica la palabra en su casa, la palabra es la que transforma. Nosotros no vamos a transformar a nadie, la palabra sola lo hace. Recuerdo que cuando yo me convertí al principio, yo trabajaba en una torre, y habían versos que a mí siempre me impactaban, y estos textos me impactaban tanto que yo lo escribía en las paredes. Yo tenía un cuarto que solamente yo podía acceder a él, y yo dije: yo voy a escribir estos textos en la pared. Y lo escribí porque yo podía hacerlo, yo solo era el único que podía entrar. Y dije: yo voy a escribir estos textos porque quiero recordarlos siempre. Por si viene una tempestad, si viene una tormenta y yo me veo medio flaqueando, cuando yo leo ese texto me va a dar una puñalada en el corazón, y voy a tener que decir: espérate, ya no voy a entrar. Entonces, esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel guardaba la ley de Dios, ellos cuando iban a cometer un mal decían: espérate, la ley de Dios dice esto: no matarás, no cometerás adulterio, amarás al Señor sobre todas las cosas. Es que la palabra es lo que hace, que hace que tú te devuelvas del mal camino. Por eso es que dice la palabra de Dios en Salmo 119, 105: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra es lo que te da un camino, una dirección de vida. La palabra es un manual de vida. Por eso es que cuando usted va a la escuela, usted va a prepararse. ¿Y cómo es que usted lo enseña? No es con una palabra. A usted no empiezan hablando con palabras, y esas palabras se convierten en números, esas palabras se convierten en oraciones, esas palabras se convierten en proyectos. Dios mío, Santo Jesús. Las palabras tienen poder en sí mismas. Entonces todo va a depender en el grado en el que tú guardes la palabra de Dios. Por eso es que dice aquí en Salmo 119, el mismo, versos 9 y 10: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra.
Oye, de la única forma que el joven puede limpiar y guardar su camino es viviendo en la palabra. Por eso es que cuando usted ve a una gente que es intachable, una gente que es difícil de que usted lo vea en un problema de falta, por decirlo así, en un problema de carnalidad, es porque es una gente que está viviendo plenamente en la palabra. Porque la misma palabra te va a hablar y te va a decir: no puede hacerlo, no puede hacerlo, no puede hacerlo. Porque la palabra es lo que te redarguye. Cuando te redarguye, lo que hace es que ella misma te choca y te reprende. Oye, la misma palabra te reprende. Yo recuerdo en una ocasión que tuve una actividad y yo vi una persona que estaba rara, mal vestida, y yo quería decir algo y el Espíritu Santo me arrepintió ahí mismo. Yo tuve que callarme y no hablé jamás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo que te redarguye. Me hizo entender a través de un verso bíblico de que Dios es quien transforma a las vidas. Nosotros, aunque veamos cosas, no queramos nosotros transformar a nadie, porque no vamos a poder. No vamos a encontrar un problema. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un hermano que nos vamos a dar una enemistad con él y quizás le vamos a inyectar una herida también. Y esa herida va a ser difícil de sanarse. Entonces, deja que el Espíritu Santo cambie a cada persona. Cada persona tiene una comunión íntima con el Señor y esa persona sabe y entiende de qué lado flaquea, cuál es su problema. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad que tenemos que día a día ir matándola, ir renovándola, ir transformándola, porque si no fuera así no tuviéramos aquí, tuviéramos el cielo hace rato. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, la palabra de Dios lo que hace en nosotros es que nos transforma día a día. Por eso el tema dice: transformándonos a través de la palabra de Dios. Mi casa y yo, transformada a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que hace es que se convierte en un espejo que nos hace entender a nosotros si estamos mal o si estamos bien. Por eso es que el mismo Jesús dijo: antes de tú hablar de tu hermano, primeramente revisa la paja que hay en tu ojo y luego entonces tú puedes decir qué tiene tu hermano. En pocas palabras, Jesús nos está enseñando que tenemos que autoanalizarnos nosotros y entender nosotros mismos si estamos bien delante de Dios o si estamos mal. Y partiendo de eso, entonces vamos a entender si estamos apropiadamente preparados para hablar. Porque ese es otro problema. Hay mucha gente que le gustan hablar de más y terminan hablando palabras que van a herir a otros. Por eso que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria. Oiga, lo que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a todos los oyentes. Oiga esto: ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Tenemos que tener cuidado con la palabra que salgan de nuestra boca, porque el mismo proverbio dice que el poder de la vida y de la muerte están en la boca. Entonces todo va a depender de cómo tú hables a tu familia, cómo tú te diriges a tu familia, porque con una sola palabra tú puedes maldecir a tu familia y esa familia tuya puede traerle grandes consecuencias con el mundo espiritual. Una sola palabra tuya de un cristiano puede acabar con la vida de tu familia, con la vida de tu prójimo. Por eso hay que tener cuidado con la palabra corrompida que sale de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con el lenguaje que utilizamos. ¿Por qué? Porque últimamente se han levantado unas clases de lenguaje que están dañando a la sociedad. Y esa clase de lenguaje es por donde están gobernando a nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado. Se lo digo porque a mí en una ocasión me quisieron gobernar algunos lenguajes. Yo tuve que empezar a matarlo, a obligarme a mí mismo. Yo no voy a decir esa palabra, no la voy a decir. ¿Por qué? Porque es un lenguaje mal dicho. Es un lenguaje que no está bien delante de la presencia de Dios. Aquí no dice que ninguna palabra corrompida. Entonces yo no puedo utilizar el lenguaje del mundo, porque cuando utilizo el lenguaje del mundo me estoy convirtiendo a ellos. Porque aunque yo no quiera, estoy mencionando palabras de Dios y que la gente va a decir: pero ¿tú eres cristiano o no lo eres? Porque las palabras que salen de tu boca son distintas. Entonces por eso es que un cristiano se diferencia de una persona del mundo secular. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una palabra de prudencia, una palabra de vida, una palabra que no trae daño, sino que trae vida para la sociedad. Por eso es que me gusta algo, y es que Romanos 12:19 dice, gloria a Jesús, aleluya: no paguéis a nadie mal por mal. Oiga, no le pague a nadie mal por mal, sino hacer lo bueno delante de todos los hombres. Oiga, no le pague a nadie mal por mal, porque eso es un intercambio que te va a traer una desgracia. Es un intercambio que va a destruir tu vida y la de tu prójimo.
Porque nada más tú vas a traer problemas, tú vas a herir a tu prójimo y también te vería a ti. Y el problema se va a quedar igualito. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué es lo que lo dice? ¿Quién es que lo dice? La palabra. No soy yo que lo digo. La misma palabra dice, tú tienes que ser una luz en medio de aquello que representa una tiniebla, para que esa luz pueda llenar todo y esa luz entonces pueda transformar tu entorno. Por eso es que también dice la palabra en Lucas 2:52, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y la gracia de Él también crecía delante de la presencia de Dios y de los hombres. Porque tú tienes que primeramente crecer delante de la presencia de Dios y los hombres te van a reconocer como aprobado de parte de Dios. Te van a reconocer como un siervo verdadero del Señor. Qué bonito es que nos puedan llamar cristianos en la calle. Qué bonito es que la gente pueda entender quiénes somos nosotros. Qué bonito es que la gente te pueda respetar cuando tienen un vocabulario feo delante de tu presencia. Qué bonito es cuando la gente dice, discúlpame varón que dije una mala palabra. Discúlpame varón que lo que dije tuvo mal dicho. Ay varón, discúlpame. Porque reconocen que delante de ti está mal dicho. Porque en ti hay un respeto, en ti hay una prudencia, que esa prudencia le hace entender a ellos que no pueden hacerlo. Qué bonito es escuchar una palabra de un creyente de vida. El Señor está contigo, el Señor es tu pastor, el Señor es tu luz y tu salvación. Jehová nunca te desamparado. Que tú le des una palabra de vida a la gente. Es que Jesús desde que llegó a la tierra empezó a predicar dando una palabra de vida. Jesús no vino a maldecir a nadie. Jesús no vino a darle una puñalada a nadie, a dividir a nadie. Jesús vino a dar vida y para darle en abundancia. Entonces lamentablemente se han levantado muchos hermanos que están destruyendo el pueblo con palabras, están predicando de forma incorrecta. Lamentablemente he escuchado predicadores en el metro que matan a la gente, predicadores en el metro que con palabra dañan a la gente, que la gente ni lo escucha ni le presta atención. ¿Por qué? Porque no son palabras prudentes. La Biblia nos enseña que nosotros primeramente tenemos que nutrirnos de ella. Y cuando tú te prepares en la palabra, entonces tú puedes salir a hablar la palabra. Yo no puedo hablar de algo que no sé. Por eso es que ahorita dije que el conocimiento es un poder. Y cuando tú tienes conocimiento, tú cargas el poder. Por eso es que cuando una persona tiene conocimiento en la palabra, tiene poder de Dios. Porque las palabras que salen de su boca son la misma palabra inspirada por el Espíritu Santo. Porque Él no está cambiando lo que está escrito en el libro, sino que Él está hablando de acuerdo a lo que la palabra dice. Y cuando una persona, un hombre de Dios, habla de acuerdo a la palabra de Dios, su vida cambia. La gente a su alrededor cambia. ¿Por qué? Porque la palabra transforma y redarguye. Gloria a Jesús, aleluya. Me gusta algo, y es que Proverbio 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Oiga eso. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Tú tienes que esperar en la promesa. Tú tienes que esperar en lo que Dios te prometió. Porque si no esperas, entonces lo que se te dijo que se te iba a dar no te va a llegar. ¿Por qué? Porque la desesperación, dicen por ahí, parte del fracaso. Gloria a Jesús, salud. Y entonces, la palabra de Dios tiene que vivir en nuestra familia. ¿Por qué? Porque con tus hechos, dice la palabra, por tu fruto te conoceréis. Y cuando tú empiezas a dar fruto es porque tú estás dando de lo que tú tienes. Una gente que no dé de lo que no tiene no puede dar fruto. Cuando tú has visto una mata que de cereza dando naranja. Si tú tienes cereza, tú vas a dar cereza. Si tienes naranja, va a dar naranja. O sea, lo que quiero decir aquí es que si tu vida está corrompida y llena de maldad, tú vas a dar mal. Pero si tu vida está llena de Dios, tú vas a dar luz. Y vas a dar una palabra de vida. La palabra que van a salir de tu boca, te aseguro que van a ser diferentes. Gloria a Jesús, salud. Y entonces aquí lo que la palabra nos enseña es que en nuestra familia tenemos que transformarlo a través de la palabra, hermano. Quizá para muchos es difícil predicarle a la familia. Yo sé que es muy difícil predicarle a la familia, porque no fue fácil para mí poder predicarle, poder juntarlo y decirle, mire, esto es lo que dice la palabra. Quizá es muy difícil, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque eso es lo que le va a permitir a ellos poder también entrar. Porque si tú no das por gracia lo que por gracia tú has recibido, entonces va a ser difícil que ellos puedan entrar. De ti depende que ellos entren. Miren lo que le pasó a este hombre, Elí. Al sacerdote Elí se descuidó de sus hijos. Era un hombre de Dios, Elí. ¿Y quién dice que Elí no era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios, pero el hombre se descuidó con su familia. Él sabía lo que sus hijos hacían, pero él no lo corregía con mano dura como tenía que hacerlo. Él no le decía a sus hijos las cosas como tenía que decirlas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se puso blandito.
el hombre se puso blandito y se enfrió y no dio la palabra que tenía que dar en el momento apropiado. Y a causa de esto, sabemos lo que le pasó a sus dos hijos, cómo fueron muertos por Dios. Y sabemos la muerte también de Elí, cómo murió Elí a causa de esto. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar nuestra casa, tenemos que guardar el primer ministerio que Dios nos dio, que fue la familia. Ese fue el primer ministerio que Dios nos dio, la familia. Y si no estamos transformando a la familia a través de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos vacíos. De nada nos sirve que nos paremos aquí a predicar un mensaje elocuente si no estamos predicando a la familia, si ellos no entienden que Dios existe en nosotros, si ellos no entienden que nosotros nos levantamos por la palabra. Es que nosotros tenemos que dar palabra de vida. Recuerdo, estos últimos días, yo no estoy trabajando un trabajo fijo, sino que estoy independiente. Y en mi casa han faltado algunas cosas. Y yo le he dicho a mi madre, tranquila, que todo va a salir bien. Dios va a obrar. Y terminando de decir Dios va a obrar, llegan las cosas que necesitamos a la casa. Y ella entonces empieza a entender, wow, pero fue por la palabra que lo dijo y la palabra se cumplió. Y cuando ella me ve medio turuleco a mí, como que se me quiere faltar la fe, me dice, recuerda que Dios va a obrar. Gloria a Dios. Entonces, es importante que la palabra de Dios nosotros la podamos compartir con la familia. Porque la misma familia van a ser una luz en el momento en el que tú tengas de cuidado. Porque a cada creyente le llega su momento en el que está afligido y una palabra de Dios bastará para transformar tu vida. Una sola palabra de Dios bastará para sacarte de tu mal camino. Recuerdo que cuando yo escribí esos textos en la pared, allí en el trabajo, yo me encontraba en un momento difícil. Recuerde que cuando uno está siendo un nuevo creyente, uno comete ciertos errores que uno no conoce. Uno comete ciertas situaciones y pecados, etcétera, y uno no está entendiendo por qué uno lo hace. Entonces, estos textos que yo fui escribiendo en la pared me hicieron entender a mí que no podía hacerlo porque me traían consecuencias. Y un texto me llevaba al otro y el otro me llevaba al otro. Entonces, cuando a mí me llevaba ese texto, uno al otro, yo tenía miedo, tenía temor de cometer lo que hacía. ¿Por qué? Porque estos textos lo que hacían era que me hacían volver del mal camino, me hacían entenderme, me confrontaban, me decían, mira, tú estás mal. O sea, y qué cosa más buena cuando la palabra nos puede hablar. Hermano, nosotros nos sentimos bien cuando la palabra de Dios nos habla. Más mal nos sentimos cuando el hermano nos habla a nosotros directamente, porque sentimos vergüenza humanamente sentimos vergüenza, Sandy. Delante de una gente que te esté corrigiendo en un pecado, tú sientes vergüenza. Pero si es Dios que te corrige a través de su palabra, hermano, ¿por qué tú tienes que desviarte de su ley? Si Dios no corrige aquí, Dios no dice aquí, no interesa. Mismo Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es misericordioso. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra. Cualquier cosa, por más mínima que usted la vea, está en la palabra. Todo lo que necesitamos para finanzas está en la palabra. Todo lo que necesitamos para ser esposos, para ser buenas esposas, están ahí. Todo lo que necesitamos para ser buenos administradores están en la palabra. Todo lo que necesitamos para ser unos buenos siervos y creyentes están ahí. Todo lo que necesitamos para ser transformados y darle vida a otros está ahí. Gloria a Jesús. Oye, por eso es que usted ve que cuando usted se le entrega algo, un carro, una casa, a usted le dan unas instrucciones. Usted le dan un manual, le dicen, esta casa tiene 2 años, esta casa tiene 3 habitaciones, esta casa se puede pintar esto, se puede pintar por aquí, el aire se prende aquí, el aire se apaga allá. A usted le dan una instrucción de vida, le dan una instrucción para que usted pueda usar eso. Un carro, también usted le da las instrucciones qué tipo de combustible usa, cuáles son el tipo de presión que llevan las llantas, cuáles son el mantenimiento que usted tiene que dar a su vehículo, porque para que usted esté preparado y pueda cuidar lo que usted se le entregó. Lo que quiero decir con esto es que Dios a nosotros ya nos preparó con la palabra, ya nos entregó el libro sagrado para que este libro sagrado no sea parte de nuestra boca, no sea parte de nosotros, sino que este libro sagrado esté con nosotros donde quiera que vamos. Es que aunque no andemos con la Biblia físicamente, en nosotros esté la palabra de Dios. Nosotros podamos decirle a la gente, Dios transforma, Dios cambia. Yo puedo asegurar que usted se debe de saber más de 5 textos bíblicos de memoria. Siempre hay unos textos bíblicos que a usted lo impactan y que se le quedan grabados en su corazón. Entonces, no me va a decir usted a mí que usted no tiene una palabra para darle a alguien. Usted sí tiene una palabra. Usted tiene una palabra de vida para alguien. Quizás muchos amigos y gente a su alrededor están esperando que usted le dé una palabra. Está esperando que usted le diga Dios te bendiga y usted no lo ha hecho. Gloria a Jesús. Entonces, a causa de nosotros quedarnos callados, nosotros estamos atrasando nuestra bendición. Nosotros mismos
nos estamos estancando. Porque cuando tú no repartes lo que Dios te dio, entonces tú te estancas. Mira lo que pasó con estos hombres de los talentos. A 3 hombres se les dieron talento, pero de esos 3 hombres solamente 2 fueron agradecidos. Solamente 2 quisieron multiplicar lo que se les entregó, pero uno dijo: yo voy a enterrar esto. ¿Para qué yo quiero este talento? Yo lo voy a guardar y cuando llegue el amo se lo devuelvo. Son gente mediocre, gente que empieza una cosa y no la termina. Entonces, cuando tú eres una clase de persona que empieza algo hoy y mañana no la termina, hermano, te consideras un creyente mediocre. Hermano, te consideras un creyente como el que dice Santiago, de doble ánimo. Todo el que es de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y yo creo en esa palabra, porque cuando tú empiezas a hacer algo y tú no lo terminas, tú eres una gente de doble ánimo. Porque cuando tú en realidad necesitas algo, tú peleas la buena batalla para obtenerlo. Y si tú entiendes que el Dios Todopoderoso está contigo, ¿por qué te devuelve? Gloria a Jesús, aleluya. Me gusta algo, y es que la palabra nos enseña en Números 22, nos habla de un hombre llamado Balaam. Este hombre llamado Balaam fue citado por Balat, que era rey de Moab, y este hombre quería que Balaam maldijera a Israel. Oiga lo que él quiere hacer. Él quiere maldecir un pueblo que no tiene que ser maldecido porque no ha hecho nada malo. Entonces él quiere maldecir a Israel porque él tiene miedo de que Israel llegue y lo destruya a ellos también. Entonces, como este hombre es un hombre de Dios, que lo que él diga, lo que él dice se cumple. Oiga lo que dice la palabra, que el rey dice que lo que decía Balaam, si era bendición o maldición, se cumplía. Este es un hombre de Dios que estaba metido en la presencia de Dios. Y dice él: llévenmele presente, llévenmele de todo lo que ese hombre necesite, y vayan ustedes reyes allá y cítenlo y díganle que yo lo necesito aquí para que maldiga el pueblo de Israel. Y él le dijo: no, yo voy a decir lo que Jehová me diga que diga. Yo solamente voy a hablar la palabra que Jehová me diga que diga. Qué bonito es nosotros podernos conducir de esa forma. Yo voy a hablar la palabra que Dios me dé para hablar, no la que yo quiera hablar. Porque muchas veces nosotros queremos hablar de palabra que Dios nos puso en nuestra vida. Y ahí entonces nosotros destruimos mucha gente. Y estamos dividiendo, hermano, y estamos poniéndonos en contra. Gloria a Jesús, aleluya. Y Balaam le dijo: lo que Dios me diga, yo voy a hablar. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo que bendiga al pueblo de Israel, y él bendijo al pueblo de Israel. Y le dijo a ellos que se vayan, que él no iba a salir de su sitio. Y ellos se fueron. Pero el enemigo es muy insistente. A Satanás no le importa perder tiempo, porque su futuro nadie lo cambia. Él no le importa perder tiempo. Él dijo: manden de nuevo mejores cosas para este hombre, para que él entonces venga. Él creía que Balaam, por todas las riquezas y todo lo que él llevaba, Balaam se iba por eso a venir y a maldecir el pueblo, porque él dijera. Y le llevaron de todo a Balaam, y fueron otros tipos de personas a recibirlo, porque el hombre tenía poder. Moab era el rey. Y cuando llegan esos hombres, él le dice: aunque Balaam a mí me dé su tierra, me dé todo el oro, me dé toda la plata que hay en su tierra, me dé toda la riqueza, yo no voy a hacer lo que él quiera por su decisión. Yo voy a hacer lo que Jehová quiera. Oiga lo que este hombre le mandó a decir al rey. Le dice: yo voy a decir lo que Jehová diga. Y luego de eso, Jehová se le presenta y le dice: ve para de Balaam. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice la palabra de Dios que este hombre, mientras va en el camino, la asna se le levanta porque se le apareció el ángel de Jehová. Y este hombre no para, le da la asna una vez. Luego la asna se mete por otro lado, le da la asna otra vez porque está el ángel de Jehová. Luego le da otra vez, una tercera vez. Y el asna lo tumba. Y le dice el asna, porque el ángel de Jehová le abrió la boca: y yo no estaba contigo, ¿cierto? ¿Y por qué tú me haces daño? Si yo he cabalgado contigo desde que me encontraste hasta este momento, ¿por qué tú me maltratas? Y le dice ella, y le dice él: porque no has acatado mi orden. O sea, la asna se estaba deteniendo. Entonces la asna se tuvo que detener porque estaba viendo el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le quería dar una noticia, le quería decir algo a este hombre, pero el hombre de Dios en ese momento no estaba entendiendo la visión de Dios. Oiga esto, muchas veces nosotros no estamos entendiendo la visión de Dios, el llamado de Dios, y estamos dejando las cosas pasar por alto. Y cuando llega la prueba, cuando llega la tormenta, entonces decimos: wow, ¿por qué fue lo que pasó? Dios mío, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que no entendiste que Dios lo estaba llamando. Y el ángel de Jehová le tuvo que hacer entender a Balaam que él lo estaba llamando para darle un mensaje.
Y cuando él entendió este mensaje, le pidió perdón al ángel. Le dijo, perdóname porque no escuché, no entendí lo que querías decirme. Y muchas veces nosotros estamos metidos en esa situación, que no entendemos lo que Dios nos quiere decir, pero tampoco nos humillamos. Pero me gusta la decisión de este hombre. Este hombre se humilló y dijo, perdóname porque sé lo que cometí. Perdóname porque sé que fallé. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces cuando tú reconoces que tú fallaste, Dios te perdona, Dios te restaura. Pero tiene que haber una decisión tuya. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una palabra genuina en tu vida. Tiene que estar esa palabra que salga de tu corazón. No para que los hombres vean que tú te estás arrepintiendo, sino que tú mismo necesitas recibir de esas bendiciones de Dios. Tú necesitas una restauración. Quizá muchos de nosotros tenemos vergüenza arrepentirnos. Hermano, el enemigo eso es lo que quiere. Mantenerte ahí para que tú creas que tú no vales nada. Mantenerte ahí para que tú creas que tú no tienes perdón de Dios. Mantenerte ahí para que tú creas que no hay una oportunidad. Y Dios está ahí para restaurarte. Dios está ahí para bendecirte. Lo que pasa es que tú mismo has endurecido el corazón. Gloria a Jesús, aleluya. Y no has dejado que sea Dios el que te moldee. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso es que la palabra de Dios, en cada una de sus citas bíblicas, nos enseña algo nuevo. Por eso es que cada vez que usted abre la Biblia y usted lee un texto, aunque usted lo lea 2 y 3 veces, no siempre esas 3 veces usted va a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque esos textos van a llegar a su vida en el momento apropiado. Por eso es que cuando usted lee una palabra, usted dice, wow, pero ya yo hubiera leído esto, pero esto está profundo, esto está terrible, Dios me está diciendo que no lo haga, que esto está bien, que wow, yo no entendía esto. ¿Por qué? Porque las palabras son nuevas cada día. Sus palabras son para que la meditemos cada día. Hermano, aunque tú hayas leído la Biblia completa, vuelve a leerla y vuelve a leerla y vuelve a leerla, porque las escrituras son nuevas cada mañana. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso es que me gusta que Josué, desde que Dios le dijo que guarde su ley y su libro, este hombre empezó a ejecutar. Josué no se esperó a mañana para hacer las cosas. Josué lo hizo hoy. Es que Dios no te está diciendo que te espere a mañana. Si tú tienes la verdad, la palabra de Dios, la palabra más segura, como dice el apóstol Pedro, nosotros cargamos con la palabra más segura, la profecía más segura. ¿Por qué nosotros no estamos usando esa palabra a nuestro favor? Muchas veces nosotros estamos en prueba y no leemos la palabra. Y lo que empezamos a hablar cosas que ni siquiera Dios quiere que nosotros hablemos. Y muchas veces terminamos nosotros mismos hasta pecando con una palabra maldita, corrompida que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el lenguaje de fe. No estamos viviendo en el lenguaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es que te conecta con el cielo. Por eso que dice el mismo Jesús, que lo que tú haces aquí en la tierra será desatado en el cielo. Gloria a Jesús, aleluya. Todo lo que tú desates o ates se va a desatar aquí. Entonces lo que nos está diciendo la palabra claro es que tú tienes que pelear por tu bendición. Tú tienes que utilizar la palabra que ya Dios te dejó para que triunfes. Tú tienes que usar la palabra que ya Dios te dejó para que transforme las vidas de tu gente, para que transforme la vida que están a tu alrededor. Por eso es que cuando tú ves una gente que está predicando la palabra de Dios, la gente quiere escucharlo. Por eso es que Jesús, cuando estuvo predicándole a la multitud lo seguía. ¿Por qué? Porque las palabras que salían de la boca de Jesús eran palabras que corregían a la gente, eran palabras que le chocaban a la gente y que entendían que este hombre tenía una palabra diferente, que este hombre le hablaba la verdad como tenía que hablársela. Porque a mucha de la gente no le gusta que la corrijan, pero hay gente que le gusta que la corrijan porque ellos entienden que en esa persona hay poder, en esa persona hay algo diferente. En Jesús veían a alguien que predicaba la palabra con denuedo, un hombre que él mismo decía, daba testimonio de quién él era. Y ellos mismos le decían, pero ¿cómo tú das testimonio de quién tú eres? Tú tienes que dejar que uno te conozca. Y Jesús le dijo, yo doy testimonio porque yo sé de dónde vengo, más ustedes no saben a dónde van. Gloria a Jesús, aleluya. Jesús le está dando a entender a la gente, mire, ustedes están aquí vagando sin rumbo y sin dirección, pero yo sí sé quién me envió y a qué me envió el que me envió. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces cuando tú entiendes que Dios te llamó a ti con un propósito, tú tienes que estar en su palabra, para que a través de su palabra entonces tú puedas llegar al destino profético que Él te dio para tu vida. Es que si te apartas de la palabra de Dios vas a fracasar. Es que la palabra de Dios es lo que te permite a ti llegar a la meta prometida. Si tú no tienes la palabra de Dios, hermano, en vano vas a estar sentado en ese asiento. Porque la palabra de Dios es lo que nos permite a nosotros entender cuáles son las cosas que nos hacen falta para ser un mejor creyente. Gloria a Jesús, aleluya. Si no fuera así, usted no tuviera personas aquí predicando la palabra de Dios. Si no fuera así, usted no tuviera una Biblia en su mano para entender cada día más.
qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos, si nosotros no viviéramos en la palabra, tampoco pudiéramos entender el tiempo en que el Señor ha de venir por su iglesia. Si no leemos la palabra, no vamos a entender los tiempos en los que estamos viviendo. Tú ves que mucha gente se sorprende de cosas. Se sorprenden de las cosas que suceden en el mundo y dicen, wow, estoy sorprendido. Pero ¿por qué tú te sorprendes si tú tienes la palabra? La palabra que lo dice, todo lo que está aconteciendo hoy en día está aquí. El pasado, el presente y el futuro está aquí. Todo lo que tú necesitas para ser mejor, para entender los tiempos, están aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué tú te tienes que sorprender por lo que está sucediendo? No te sorprenda, mejor lee la palabra. Y cuando tú leas la palabra vas a ver que Dios te está hablando y que todo está escrito en el libro de la vida. Gloria a Jesús, aleluya. Dios te bendiga. Ponte de pie. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, porque tus palabras son vida, Dios eterno. Gracias, Señor, porque tus palabras son verdad, Señor. Son lámpara a nuestros pies y son lumbrera a nuestro camino, Señor. Permítenos cada día poder vivir, Dios mío, a la luz de tu palabra, Dios. Permítenos cada día, Dios, poder cumplir tu palabra, Dios mío, y ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la palabra, Dios eterno, que tú has podido traer a tu pueblo, Dios. Gracias, Señor, porque sé, Dios mío, que no han retornado vacías, Señor. Oh, bendito eres Jesús, aleluya. Gloria a Dios, santo eres Dios. Gloria a Jesús.